Now, I know we've been taking this Sé really que me lo he slow and estado going through it, tomando but I con really, if you get tiempo, a hold of this, lentamente, pero en your verdad, entire si life will change. comprendes estas cosas, créeme que toda tu vida cambiará. Amen. Así es, amén. So, we Así just read, que acabamos de starting leer, in Colossians 1:25. empezando en He says, Colosenses "Whereof I have made 1:25. a Vamos a witness, empezar ahí. De la cual according fui to the hecho dispensation ministro, of God which is según la given unto me, dispensación de Dios que me fue to dada para mí, fulfill para the word of God, ustedes, para cumplir la palabra even de the Dios. mystery which has been Aún el hidden in misterio que ages había estado and for oculto desde los generations, siglos y por but now is generaciones, made pero manifest ahora unto ha his sido servants." manifestado a sus This santos. mystery that was hid, Este even the devil misterio couldn't figure out, escondido que ni el didn't know it, diablo pudo now it's been entenderlo, no lo revealed conocía, by ha the Holy sido Spirit revelado ahora to his por el saints. Espíritu Santo, This is from obviamente, ages and from a sus generations. Do you santos, realize por what a edades y privilege it is generaciones. ¿Te das cuenta that we qué have to have this privilegio gospel? We talk about the tenemos de gospel, tener este and it's really evangelio? sad Hablamos del that evangelio people y talk about es it because triste cuando they don't oigo recognize the a gente que glorious, habla acerca de eso, glorious porque no reconocen lo glorioso del evangelio. Ok, harsh no estoy word here, tratando de ser but so often it's almost like grosero con nadie, get pero saved hay so we can get you over en here, tantas ocasiones and it's parece que going se to trata de to salvar a rather alguien than para realizing que te unas a este the grupo glory o of a the esta salvation, iglesia, the glory of this sin darse gospel, cuenta lo glorioso de la salvación, lo glorioso de este we have the evangelio, privilege of being a que part of it, tenemos el privilegio de ser that parte we are de él accepted y que by God, hemos sido aceptos made por in the image of Dios, it, as we es read, decir, and hemos that sido because recreados para ser He has aceptos, revealed como this lo unto hemos us, which aprendido, has y been por hid from tanto ha ages revelado a and from nosotros algo que ha generations. estado escondido por We have generaciones y the por privilege edades, y tenemos to el live, privilegio believe de it, and walk it escuchar out, este and evangelio live it y every day. That's además creerlo y caminar en ello y like if you ever say, vivirlo "Okay, you have to diariamente. change your Es como spots." el, el- el dicho, What ¿verdad? washing ¿Podrá can be washed el the leopardo scarlet from sin? Can it be limpiar cleansed as white sus as snow? manchas Obviously, we know it y can't. Believe it, and the word el is escarlata o la manta real. escarlata podrá ser cambiada a ser blanca como la nieve. Tenemos que darnos That cuenta que eso realmente ocurrió God con did. nosotros. Hemos We are sido cambiados God's por Dios handiwork. mismo. Somos God did la that. hechura de Not some Dios. Dios lo some hizo. third or fourth No person. a través de una God tercera o Himself cuarta took time persona. to Fue Dios recreate us, personalmente se tomó el tiempo de recrearnos en restore Cristo us, and Jesús bring us to y life, and give restaurarnos y us the traernos a privilege to vida walk in this y darnos gospel la that is oportunidad de so caminar en este massive evangelio que es that tan many times we don't know enorme. the gospel. Have you heard Muchas the veces gospel? pensamos o decimos, has oído del Evangelio, has oído el Evangelio. No nos damos cuenta que esto no es solamente It's un, life. eh, And the un bad part is camino we walk away más from it bien and try to get over una it. palabra, es vida. Y muchas veces a lo largo de la historia la iglesia lo ha, lo ha enseñado Look at de it la manera like que el mundo lo folks say often, recibe "Oh, you need the porque es gospel. Why?" Well, because if you get saved, and we get all these, decimos, necesitas el bad ideas evangelio porque that roll in. No, si you eres get saved now, salvo, tendrás todas estas bendiciones y te salvas, we'll y throw si in quieres ser salvo, en los próximos 5 minutos, por tiempo limitado, recibirás tu sanidad también. Así lo ve mucha gente y honestamente oh es, wow, es, yeah, in the es first la 90 sensación del years, asunto, ¿verdad? in the Por first 90 years, los primeros 90 años, ya sabes, you missed the calling of God. eso era, So sorry, healing that's no longer available. pero lo siento, la sanidad era nada más los primeros 90 años porque ya no está disponible ahora, pero solamente puede ser salvo. Es lo único que recibes. En fin, bueno, Don't miss out on this eh, opportunity. But we have to realize what the que no gospel te is. pierdas esta oportunidad. Tenemos que darnos cuenta realmente de lo que es el Evangelio. Es más que eso. Meditate on it. Just Una vez que empiezas a meditar en eso, toma un tiempo y not only piensa en lo que hizo el Evangelio. No solamente te limpió but it puts you y in no a solamente class perdonó nuestros pecados, sino que nos puso en una clase anything that existed before. de ser que no existía ni siquiera antes. Si miras atrás a Elías, Moisés, increíbles cosas que hicieron ellos, pero aún así nosotros podemos entenderlos a ellos, pero él no podrían entendernos. Obviamente ahora en el cielo tienen una mejor mentalidad o un conocimiento o un entendimiento mejor, pero ellos ni siquiera tenían idea de lo que nosotros podríamos hacer. Decían cosas que ni siquiera alcanzaban a entender lo que era. Cuando profetizaba Isaías 53, no hay indicación de que él entendía lo que estaba diciendo. Simplemente estaba hablando lo que el Espíritu Santo
que le estaba dando por decir y lo escribía. No nos damos cuenta que lo que tenemos hoy, dice la palabra de Dios, la Biblia dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Como, ¿se acuerdan de esa película de Indiana Jones cuando están buscando el cáliz sagrado? Cuando Sean Connery están ahí buscando hay un cáliz precioso con joyas y todo y lo quieren agarrar y ese no es. Dice, no, espérate, no sería así como de un rey terrenal. Es un carpintero y demás y toman esta copa de madera feita y ese era el cáliz de Jesús, ¿verdad? En la película. Es increíble el entendimiento espiritual que vino acerca de esto, para mostrar que aún Hollywood, a un grado, no se trata de las joyas y de la riqueza, sino de la humildad, y eso usó Dios para cambiar el mundo. No es que no sepan, es simplemente se rehúsen a obedecerlo. Los de Hollywood, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo últimamente con pedófilos y acoso sexual, y la gente se asusta. Ay, no puedo creer que esto esté pasando. ¿De veras? ¿Dónde has estado? Primero que nada, se les llama actores. La palabra griega para actores es hipócrita. Ahí está. No son lo que dicen ser, y muchas personas van ahí y tratan de lograr lo que sea que quieran lograr, la ciudad de los sueños o lo que sea que les llamen. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos lo que la mayoría de la gente está buscando y persiguiendo. Muchos no saben ni qué están persiguiendo. Están tratando de sentirse llenos de algo o cristianos incluso se sienten como que Señor, tócame, trae, dame, necesito más, no tengo suficiente, que no se sienten realizados. Es increíble porque Dios dijo que Él nos satisface completamente. Si bebes del agua que yo doy, no tendrás sed jamás. Ahí me di cuenta cuando nací de nuevo, porque ya jamás tuve sed. Desde que nací de nuevo, nunca me he preguntado si estoy equivocado, si hice algo incorrecto. No, sigo su presencia, siento su presencia y me guía, no con una nube visible ni nada, pero luego veo a otras personas que Dios usa, a otras personas. Yo veo cosas en otras personas y digo, si yo me pongo en la posición de esas personas que tú has usado, quizá tú me puedes usar. Y empecé a hacer algo, nada más me alineé y me puse en una posición para que Dios me pudiera usar. Y empecé a hacer cosas y no solamente me quedé sentado para pedirle al Señor que hiciera más cosas. De hecho, teníamos un líder de alabanza y estábamos hablando del mensaje y que él podía escribir canciones, y de eso estábamos hablando. Y un día estábamos hablando y le dije, ¿sabes esa canción? Más poder, más amor, más de ti en mi vida. Y los cristianos lo cantan todo el tiempo. Tenemos que cantar esa canción, pero cántala por un par de minutos y luego para y dices, espera un minuto. De hecho, tienes que entender, no es tú cantándole a Dios, sino Jesús cantándote a ti. Tú no necesitas más poder, ni más amor, ni más de Él en tu vida. Lo que necesitas es Él debería estar cantando eso para tu vida. Él quiere más de tu amor y de tu vida en Él, más de su vida viviéndose a través de ti, porque tienes que dar cuenta, el amor de Dios ya está en tu corazón, pues gracias al Espíritu de Dios. Es que quisiera tener más amor. No puedes soportar o tolerar más amor porque Dios es amor. Tu Espíritu Santo está en ti y simplemente te rehusas a recibirlo porque tienes todo el amor que podrías tener. Quiero más poder. No, recibiste al Espíritu Santo, tienes poder. No me siento con poder. No dice ahí recibirás un sentimiento de poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Eso no dice, porque si fuera un sentimiento no sería por fe.
Tienes que tener fe para dar el paso adelante. Y la fe no tiene sentimientos. Si lo fuera, pues tendrías que esperar a sentir algo. No, caminas en fe y decir, todo lo que necesitamos lo tenemos, pero no lo usamos porque es más fácil juntarnos y hablar de ello. Unirnos, orar, llorar, clamar, hacer todo eso en vez de hecho, vivirlo allá afuera. Pero déjame te digo algo, la Biblia habla de esto y quizá mañana pueda hablar de esto, pero la Biblia habla de que vendrán liberadores de Sión, no un liberador, liberadores o libertadores. En una traducción, de hecho, dice salvadores en plural. No que ustedes vayan a morir por alguien más como Jesús, pero dice que habrá salvadores, libertadores, saldrán de Sión. Aquellos que conocen a su Dios serán fuertes y tendrán ganancias. Es tiempo que tengamos ganancias. Romanos 8 dice que toda la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué creen que sea esa manifestación? Cuando los hijos se cansen de no actuar como hijos. Estábamos bromeando una vez hablando de esto y salió así y tuvo sentido. La única manifestación de lo que está hablando los cristianos son manifestaciones de demonios. Y hay algo malo con eso. Si estamos hablando más de demonios manifestándose que de Dios manifestándose. Porque Jesús dijo que vendré y viviré contigo en ti y me manifestaré en ti. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios y lo he dicho muchas veces antes. Deberíamos de ir a la tienda, al supermercado con alguien y si ves a alguien enfermo, dices, ok, mira, no quiero avergonzarte, pero siento una manifestación que quiere salir, presentarse. Si te avergüenza, hazte para allá porque estoy a punto de manifestarme. Lo siento, me voy a manifestar en sanidad con esa persona porque no puedo soportar ver a esa persona enferma. Me voy a manifestar como un hijo. Te aviso, si te vas a avergonzar de mí, vete para allá por otro lado. A lo mejor no quieres hacerlo escondido detrás de un pasillo. Lo haces ahí en vivo o delante de todos para glorificar a tu Padre que está en los cielos. Es tiempo de que hijos e hijas caminen como hijos e hijas y se manifiesten de parte de Dios. Pablo le dijo a los corintios, caminan como hombres. En el griego dice que caminen como meros, le está diciendo, caminan como meros seres humanos o hombres naturales. Y se lo decía de una manera negativa, porque la realidad es que tú eres un sacerdote real, una nación santa. ¿Cómo caminarías si fueras un sacerdote, realeza? Tienes que darte cuenta cómo debes vivir. Tienes que quitar los ojos de otras personas y poner tus ojos en Jesús y ver cómo Él caminaba. No se preocupaba de dónde venía su próxima comida o su ropa. Él vivía de una manera que decía, por supuesto que mi Padre me lo va a dar. Una vez una persona vino con Jesús y le dijo, Señor, si puedes, me puedes ayudar. Y Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Tienes que quitarte esas ideas de la cabeza porque es difícil quitarte esa mentalidad porque te rodeas de personas que están hablando solamente de las noticias y, ¿qué va a pasar esto y qué esto? Pero ¿sabes qué? Aún de reportes de noticias, por ejemplo, yo oí ayer cosas que me emocionaron. ¿Por qué? Porque hay noticias que he estado escuchando acerca de una fuente que no estaba seguro si era verdad o no, alguien de quien conozco. Y ayer lo escuché en las noticias y dijeron, esto está ocurriendo, y me emocioné porque lo que estás viendo aquí está preparado a explotar de una manera positiva. ¿Por qué? Porque Dios está arreglando y alineando cosas
Para mí lo que eso me dice es que Dios tiene prisa para hacer que esto avance. Pero porque muchos cristianos somos muy lentos, quieren esperar a que el momento sea correcto. Bueno, si tengo una oportunidad, lo haré. Tienes que leer la Biblia. Dice, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué quiere decir eso en griego? Hazlo ahora. No, lo que significa en el griego es proclama la palabra, la verdad de la palabra, con una autoridad y solemnidad que debe ser escuchada y obedecida. Primero que nada, no se oye predicar el evangelio de esa manera. Dice, proclama el evangelio de esa forma, y de hecho dice, está preparado siempre a tiempo y fuera de tiempo, y dice, hazlo cuando tienes oportunidad y cuando no tienes oportunidad, es decir, todo el tiempo. Cuando tienes buena oportunidad, hazlo, y si no tienes oportunidad, hazlo. ¿Cierto? Tú haces que la oportunidad ocurra. ¿Por qué? Porque no sabes si esa persona lo vas a volver a ver. Bueno, es que somos prometidos 70 a 80 años. Está bien, pero a lo mejor esta es la noche de esa persona. Y si solamente pensamos en nosotros, en vez de tenemos que empezar a pensar en otras personas. En algún punto la gente cambiará su mentalidad y dejará de pensar en el mundo como que tiene que haber una pared. No, lo dije una vez, hay gente que está tan preocupado en ganar dinero para tener una buena vida que no tienen una vida para nada. Tenemos que tener una vida que valga la pena vivirla. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos epístolas abiertas para leerla por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Somos libros. Por ejemplo, el libro de Santiago o la epístola de Santiago y todo eso. Tú eres la epístola de tu nombre, ¿verdad? Tú eres la epístola de ti mismo. La pregunta es, ¿qué tipo de vida estás viviendo? ¿Es una vida que vale la pena que lean tu libro? ¿O uno que digan un par de páginas y digan, uy, qué aburrido este libro, no vale la pena ni leerlo? Si hay algo que no quiero que diga la gente es que mi vida es aburrida. Es emocionante, a veces más divertida que otras veces, pero siempre es emocionante. Tienes que vivir una vida que sea un legado. Cuando Roger Bannister corrió las 4 millas, doctores habían dicho que es imposible imposible correr la milla en 4 minutos. Y un hombre lo hizo. Y cuando lo hizo, después de 6 meses, otras 8 o 10 personas lograron romper ese récord. Todo mundo necesita que alguien haga algo por primera vez, y en cuanto alguien lo logra hacer la primera vez, muchos lo pueden hacer. El hermano T.R. Osmond cuando él primero comenzó, 2 cosas ocurrieron. Primero, él fue a la India y falló por completo, fracasó. Regresó, y cuando regresó en el Golden Bridge en San Francisco, hizo una promesa a su esposa y le dijo, jamás te sacaré de Estados Unidos. Le prometió, perdóname que te llevé al otro lado del mundo, jamás lo haré de nuevo. Regresaremos aquí, pastorearemos una pequeña iglesia en Oregón y aquí nos quedaremos. Nunca te llevaré fuera de nuestro país. Y luego fue a esta pequeña reunión y una mujer predicadora, Hetty Hammond, se levantó y predicó un mensaje que decía, debes decir a Jesús. Y eran 3 puntos. Primero, tienes que ver a Jesús en el libro. Tienes que ver cómo vivió, cómo actuaba, lo que hizo es en la Biblia. Y luego dice, tienes que verlo en un hombre. Tienes que verlo como un ejemplo, un modelo de cómo es vivir como Jesús. Y una vez que ves a Jesús en un hombre, hay una sola cosa que puedes hacer. Tienes que ver a Jesús en ti mismo. Y eso cambió su vida. Dijo, fue a casa, empezó a orar, leer la Biblia, y este predicador poco conocido vino donde estaba Dr. Simmerall. De hecho, vino
este predicador en Tacoma, Oregon, no, bueno, Tacoma, Washington, perdón, porque hay dos Tacomas, pero bueno, vino y se puso en el balcón a escuchar la predicación. William Branham era el nombre de este hombre y dice que estaba sentado ahí porque escuchó acerca de los milagros que ocurrían. Y estaba ahí una niña, subió, estaba sorda la niña. Y dijo, ok, todos, esta jovencita tiene un espíritu de sordera. Así lo hacía, no es una fórmula. Cerramos nuestros ojos. Y dice, yo incliné mi rostro, pero dejé abiertos, que me quedé con los ojos abiertos, porque vi en esa plataforma ese hombre, no era un hombre grande, era delgadito, puso sus dedos en los oídos y dijo, espíritu de sordera, en el nombre de Jesús, a quien que está en mí y a quien yo sirvo, vete en el nombre de Jesús. Y cuando quitó sus dedos, empezó a hablar ella. Empezó a escuchar ella. Y Jesús le empezó a decir, o escuchó voces que decían, si Dios lo hizo, si Él pudo hacerlo, tú puedes hacerlo. Y es lo único que escuchaba por mucho tiempo. Y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a regresar a la India. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y regresaron a la India. Cuando llegó tenía su Biblia con oro y todo. Bueno, dijo, les traigo la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Y dice que cuando él llegaba, los musulmanes decían, no, nosotros tenemos la palabra santa de Dios, se llama el Corán, y tenían también su libro igualmente con costados de oro, pero esta ocasión supe qué hacer. Se puso en medio de ellos y les dijo, bueno, tráiganme a 12 personas. No, 10 personas. Les dijo, tráiganme a 10 sordos. ¿Por qué dijo sordos? Porque eso es lo que había visto a Jesús, vio a Jesús en un hombre y trajo estas 10 personas, hizo lo mismo. Dije exactamente lo que William Branham había dicho, palabra con palabra. No que sea una fórmula, pero eso fue como él podía aplicar su fe. Uno por uno, empezó a orar por cada uno y los 10 sanaron y empezaron a escuchar. Y todos esos musulmanes se salvaron. Y fueron a 120 países, vieron más sanidades vivos que hicieron. Fuimos a su museo en Tulsa, ministró más sanidades que cualquier otra en la historia. Yo fui ahí antes de que fuera demolido, pero estaban sus oficinas, ibas a otro cuarto y tenían libros y revistas en este museo, y luego vas al siguiente cuarto y está lleno con sillas de ruedas y muletas, y no podías ni meterte al cuarto porque estaba repleto de estas cosas, como de este tamaño, estaba repleto. Y dijo, y la mayoría traíamos un par de estas cosas de cada lugar que estábamos, y se llenó este cuarto. Una de las primeras veces antes que empezáramos ni siquiera a predicar, estábamos investigando esto, un amigo y yo, buscando, haciendo preguntas y buscando en esta búsqueda, y conocimos a todas estas personas y queríamos llamar a todo el mundo. Le hablamos a Dake de la Biblia Dake, le llamamos por teléfono y nos contestó, y tenía como 80 y tantos años ya para ese tiempo, y hablamos con él y le hicimos algunas preguntas. Sorprendente, increíble hombre, increíble conocimiento de la Biblia. Y recuerdo que dijo, iré a África en 1997. Y quería entender, y dije, me gustaría que un hermano imponga manos sobre mí antes de que fallece. Así que le llamé por teléfono y dijo la secretaria, bueno. Y le dije, sí, tengo algunas preguntas, tengo que hablar con T.L. Osborn. Dijo, un momento, por favor. Y yo creí que me iban a pasar con alguien más. Pero la siguiente voz que escucho es, ¿hola? Y le digo a mi amigo, es T.L. Osborn. Le digo, hermano Osborn, sí. Y yo,
pregunta se me se desapareció de la mente. Estaba tan asustado que no me acordaba, que no supe ni qué preguntarle. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Qué le iba a preguntar? Pero le dije, sí, mira, voy a África en un par de meses y quiero saber dónde va a predicar usted. Le hubiera podido preguntar a su secretaria, porque si a mí me preguntan a dónde vas a ir, le tienes que preguntar a mi hija, que ella me lleva la agenda. Como dice Pablo, cuando seas mayor, cuando seas grande, irás a donde no quieres ir. Pero bueno, dije, me encantaría que orara por mí, que pusiera sus manos sobre mi cabeza. Y me cambió la vida, porque dijo, no necesitas mis manos, tú tienes a Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, tengo a Jesús, tienes razón. Y me cambió la vida con eso. Me dijo, tengo un nuevo libro y quiero enviártelo. Y le dije, ok, genial, aquí está mi dirección. Y le di mi dirección, me llegó por el correo con una carta que decía, y se llama El mensaje que trabaja. Y adapté ese mensaje y siempre me escucharás decir, es importante tener un evangelio que funciona. No uno que tienes que hacer excusas por no tener resultados y un montón de otras cosas. Es mejor predicar el evangelio y vivir el evangelio, ¿no es cierto? Amén. Bueno, tenemos que regresarnos a la escritura porque me desvío un poco, pero dice aquí, mira, dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios, ¿quiénes son quiénes? Pues los santos, tú y yo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiere que los gentiles conozcan este misterio. Y aquí está. ¿Quieres saber cuál es el misterio que ha estado escondido? Esto fue lo que Dios escondió por todo este tiempo y ahora está revelando. Y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta? Todo eso. Él escondió eso. Y vas a decir, ¿eso es todo? Pues no lo entendiste si piensas eso. Estamos hablando que Cristo está en ti, el ungido en ti. Si el ungido que es ungido está en ti, ¿qué crees? Tú estás ungido, porque Él está contigo. Me acuerdo, estaba manejando por aquí en la carretera 75 y estaba hablando con Dios y manejando y me hizo una pregunta a Dios. Sabes que Jesús te hace preguntas y si le preguntas una pregunta, te responde con una pregunta también. Entonces le hice una pregunta y de hecho Él me preguntó algo primero y estábamos preguntando y así. Me dijo, ¿cuándo Jesús dejó de ser el Cristo? Ok, eso es una pregunta capciosa, así que me detuve y entonces le hice la pregunta, no sé, ¿cuándo Jesús dejó de ser el Cristo? Respondí una pregunta con la pregunta y dijo, aparentemente es cuando viene a vivir con un cristiano, porque piensan que todavía tienen que llamar a que baje el poder. Es decir, se quedó Cristo en el cielo y solamente Jesús está contigo. No, el poder está contigo. Tienes que entender. Lee las epístolas de Pablo. Casi nunca, podría estar equivocado, pero sé que esta parte es verdad. Esta es la parte que sé que es verdad. Cada vez que Pablo menciona a Jesús, dice Cristo Jesús o Jesucristo. Casi nunca dice Jesús solo, porque siempre enfatiza Cristo, que es ungido, que Él era Cristo, el ungido. Eso es lo que predica constantemente. Predica a Cristo entre los gentiles. Y eso es lo que debemos hacer. Predicar Cristo, no solamente Jesús, porque la iglesia ha cambiado eso. No hablamos de Cristo Jesús ya, nada más de Jesús. Y decimos, cuando hacemos eso, dejamos de quién es. Cristo no es su apellido, no es como Curry Blake, no era Jesucristo, no es su apellido, Cristo. Cristo es su título, el título de su posición, de su posición, de su función, el ungido. Aquel que fue enviado, el que vendría para arreglarlo todo. Él era el Cristo y tenemos
por así decirlo, quitádole gloria por decirlo solamente Jesús. Bueno, sabes, Jesús viene a mi corazón y es mi amigo, es mi hermano mayor. Y todo eso es verdad. Pero tantas veces, si no hablas de la plenitud de Él, pierdes parte de esa majestad. Muchas veces la gente habla del Padre y se olvidan, sí, es el Padre, absolutamente, pero también Él sigue siendo Dios. Y tenemos que recordarlo por lo majestuoso que es. Es Dios, es tu Padre, obviamente, y te ama, y es aún mejor porque ahora tienes un Dios que en verdad te ama. Eso es bueno. Amén. Así que aquí dice que este misterio que estuvo escondido por generaciones y por edades y nadie lo había entendido, es este misterio, simplemente Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, que Él se viene a vivir con nosotros en nuestra vida. Tenemos que enfatizar esto, enfatizamos que Él está en el cielo y en nuestro corazón, pero dice aquí que Cristo está enfatizando de nuevo que Cristo mismo, el ungido, el poder de Dios mismo está en nosotros, y esa es nuestra esperanza de gloria. Amén. Y mira cómo dice a quién predicamos. El verso 28 dice, bueno, regresando, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nunca olvidaré, ok, no me voy a meter en eso, es una historia larga, pero la gloria del Evangelio es la verdad, es que nunca podremos decirle, no tendremos que decirle a la gente que no hay esperanza para su situación. ¿Ven lo grande que es eso? ¿Y cuántos cristianos no entienden eso? Dicen, oh, estás muriendo, es terminal, sé que eres nacido de nuevo, así que estará mucho mejor en ese nuevo lugar. Eso es sermón, nunca lo predicó Jesús. Nunca fue a un funeral que no echara a perder. Echaba a perder los funerales porque resucitaba a la gente. Imagínate, ¿has visto esa caricatura con Moisés como bebé y está tratando de su mamá de bañarlo y la tina en el agua se abre así en dos como el mar rojo? Jesús siempre que llegaba y decía, ay, ojalá que estuviera vivo, y resucitaba. ¿Por qué? Porque Él era vida, era la resurrección. ¿Te das cuenta que esa vida de resurrección está en ti? Cristianos especialmente, debería ser tan difícil morirte, no debería ser fácil. Me va a dar esto y me voy a morir. No, debería ser difícil matarte. ¿Por qué? Porque deberías estar tan lleno de vida que si te cortas el brazo, sigue caminando, sigue moviéndose ahí un rato, ahí flotando en el aire. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a hablar, a exagerar esto, ¿ok? No quiero que suene raro, pero date cuenta, casi todos los diferentes mitos, las diferentes historias y fábulas están basadas en realidades que luego son exageradas, sí, obviamente es eso. Pero en la Iglesia Católica tienen reliquias, y esas reliquias están asociadas con milagros, y muchas dicen, ay, eso está mal, eso no debería de ser así. Estoy de acuerdo que no deben de hacerse ídolos, pero tenemos que darnos cuenta y entender que si el Espíritu Santo puede saturar nuestro cuerpo de tal forma que sature hasta nuestra ropa, que cuando se la damos a alguien más, sana a esa persona, entonces cuando mueres, ¿por qué sería que tus huesos no estarían llenos con esa vida? Que si alguien te toca los huesos. Ahora entiende, por favor, entiende lo que estoy diciendo. No estoy diciendo orarle a los muertos, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que deberíamos estar tan llenos de vida que debería ser difícil hasta morirnos. Y la gente tiene miedo. Ay, tengo una enfermedad terminal. ¿Quién lo dijo? Los doctores. ¿Y ellos qué saben? Ellos están practicando. Sí, practican en ti y te cobran por ello.
Honestamente, creo que si estuvieran practicando, no deberían de pagarse, no deberíamos de pagarlos a menos que sean exitosos. No deberíamos de pagarles por no ser exitosos. No lo ven ellos de esa manera, pero tenemos que darnos cuenta qué saben ellos. Lo único que saben es lo que pueden ver. Se guían por la vista. Tocan y ven microscopios y todo eso, lo que escucharon de alguien más, como fueron enseñados y lo que pueden ver. No los estoy menospreciando, lo que estoy diciendo es que tienen información limitada. Nosotros tenemos información ilimitada, no estamos aprendiendo de personas y este libro y esta persona y este libro. No, estamos aprendiendo de el dueño, el creador que hizo este cuerpo. Y en el vocabulario de Dios no hay ese término terminal. Tenemos que entender, ojalá tuviera tiempo para meterme en eso, pero bueno, lo haré de todos modos, aunque no tenga tiempo. Eso es lo bueno de estar aquí, es mi edificio, así que hago lo que quiero. Nadie me va a apagar las luces, como lo hacen si estuvieras rentando el edificio. Pero bueno, si lees Mateo, hagamos esto rápidamente. Ve conmigo a Mateo. Vi esto el otro día. Y mientras estaba predicando, creo que fue en Corea. Sí, fue en Corea. Y estaba caminando, subí tres pisos por las escaleras. Si van a Mateo 28, es increíble, es algo pequeño, pero está padre. Dice, déjeme ver, es el verso 16. 28:16 dice, luego los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús los había ordenado, o donde los había ordenado. Y dice, cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, Mateo escribió esto. Dice, pero algunos dudaban. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No dijo quién, pero dijo algunos. Ahora, si él está ahí con los 11 discípulos y algunos dudaron, no sabemos quiénes dudaron, pero si algunos. Suena que algunos no dudaron, porque dice que algunos sí dudaron. Ahora vamos a Marcos 16 y mira. En Marcos 16, vamos a ver, ¿dónde está? Sí, el verso 10. María Magdalena fue y vio que Jesús había resucitado y todo eso es lo que está hablando Mateo también. Ahora Marcos 16 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, es decir, los 11, ¿verdad? Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Eso suena como que nadie le creyó. Nadie le creyeron, no solamente algunos, sino que ninguno les creyó. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, iban en el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos los creyeron. Les creyeron. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y los reprochó por su incredulidad y dureza de corazón. Después de que se le apareció a los 11, es decir, a todos los discípulos, y dice, y ellos, los 11, no dijo que solamente algunos, sino que reprochó a todos ellos por su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos, los 11, no habían creído a los que ya le habían visto resucitado. Y entonces Marcos dice, ninguno creyó. Mateo dice, algunos dudaron. Ahora, esto es lo que me sorprende, porque si ves esto, primero que nada, Marcos no estaba ahí. ¿Verdad? Marcos no estaba ahí. Él escuchó esto de Pedro. Te das cuenta después de que Pedro básicamente dictó lo que ocurrió y Marcos lo escribió. Déjame decirlo así. Marcos no tenía parte en el asunto. Él simplemente estaba diciendo la verdad. No tenía nada que perder porque no estaba ahí. Él dijo, todos ellos dudaron, todos incrédulos, todos ellos, los 11. Todos ellos fueron reprochados. Él no tenía vela en el entierro, por así decirlo, así que no le importó escribirlo. Pero Mateo sí era uno de los 11 que estaban ahí. ¿Y qué dijo Mateo? Algunos dudaron. ¿Qué estaba diciendo? Está tratando de que no lo
que no lo atrapen. Algunos dudaron, no voy a decir quiénes, pero piensa en eso, qué gracioso. No quiso decir, sí, todos nosotros dudamos. No quiso admitirlo, así que es sorprendente porque el Espíritu Santo escribe esto a través de Mateo y de Marcos, pero aún así la humanidad se mira aquí y aún así es infalible y precisa. Pero es increíble como si nosotros leemos en Mateo 17, terminaremos con esto, Mateo 17, déjame ver si lo encuentro, Mateo 17, en el verso 20. Bueno, iniciaré en el 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mira, bien, esto debería ser, esto es llamado una frase negativa. No, nada será imposible. Pero ¿sabes qué dice en el Evangelio de Marcos? Todo es posible para el que cree. Eso es una frase positiva, pero aquí lo dice en negativo. Nada debe ser imposible. Mateo lo dice, es negativo, y Marcos es positivo. ¿Ven ahí la diferencia? Pero Mateo, ser negativo, está correcto porque es lógico que él quería tener la identidad de aquellos que dudaron. Tiene esa tendencia negativa o tendencia a la negatividad. Si tienes una tendencia negativa al negativismo, te hace positivo. Pero perdón, eso no es lo que quería hablar. Pero bueno, ¿ves la diferencia? La humanidad de cada uno de los dos escritores, uno dice nada será imposible y el otro dice todas las cosas serán imposibles. Ahí está la diferencia, pero es lo mismo. Yo me alineo más con Marcos que con Mateo. Cuando empecé a leer Marcos, Marcos era un joven y yo era un joven, por eso me identificaba con él. Pero una de las cosas que siempre él usó eran dos palabras que más que nada, inmediatamente, y de inmediato o pronto. Y en los otros evangelios decía, y entonces, pero habla con un joven, el joven quiere hacer algo de inmediato, en ese momento. Y por eso me gusta Marcos. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren hacer algo. Y cuando lo leí como joven, yo quería hacer algo. ¿Sabes qué? Quiero seguir siendo joven, quiero seguir haciendo cosas. Así que quiero hacer todo lo que pueda por Dios. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.